la reunión, vamos todos a vernos las caras. Carolai, señor David Mesa, Henry Ignacio Blum, José Silva, Pastor. Caroline no ha llegado a casa. Colocó una nota aquí que no puede activar la cámara todavía. Bueno, Ya. esperemos. Pastor Johnny Enrique, Pastor Johan Palma, Pastor José Silva. Su esposa no le indicó el nombre. Gracias, hermano. Pastor José Silva, ¿su esposa cómo se llama? Mary Ellen Flores. Mary Ellen Flores. Ah, ok, aquí ya los estoy observando. Bendiciones para ustedes. Qué gusto. Amén, amén. La voz está con la cabina radial, mi hermano. Sí, desde aquí hacemos todo lo que es radio digital, las grabaciones de pantalla para todo lo que hacemos en YouTube. También trabajamos con la plataforma de TikTok y bueno, ahí vamos poco a poco. Excelente, Pastor José Silva. Usted está metido todo en la parte de comunicaciones, comunicación digital. Qué bueno. Pastora Marjorie Saurit, Pastor Marcelo Pacheco. Bendiciones para todos. Ok, ahí la estoy distinguiendo. Bendiciones, Pastora. ¿Quién más? Pastor Miguel Yepes, ¿dónde está? Que quiero observarle. Aquí estoy, mi pastor. No sé por qué no me ve, pero yo sí lo estoy viendo. Ah, ok, ya lo distinguí. Qué gusto, Pastor Miguel. Qué gusto conocerle. Gracias, mi pastor. El gusto es mío de poder distinguirle en esta preciosa hora. Claro que sí. Próximo sábado vamos a estrecharnos la mano, un abrazo, ya de manera presencial. Amén. Bendiciones, Pastor Marlon. Bendiciones para usted, Pastor, también. Buenas noches, Pastor Marlon. Bendiciones. Bendiciones también para usted, mi querido pastor. Qué gusto conocerles a ustedes. Y gracias por activar sus cámaras. Y Marlon, eres el pastor David Mesa que te hablé. Él estuvo años. Él es el que está pastoreando en Bayunca, la otra iglesia. Permítame un momento. David Mesa, qué gusto. ¿Cómo está usted, pastor? Bien, bien, pastor. Bien, gracias a mi Señor. Me encanta conocerles. Pastor Edward, qué gusto también conocerle. Sí, señor. Bendiciones para usted. Sí, es que la verdad es raro. Bueno, quizás esperamos al... ¿Quiénes hacen falta? A ver. Pastor Julio, ¿me vas indicando si hacen falta además hermanos? Sí hacen falta. Imagínate, tenemos apenas que casi 30, tenemos 28, 29 y son 40 y pico, faltan todavía. Aunque podemos Bueno, empezar. si quieres vamos socializando un poco acerca de lo Correcto, que sí, señor. se va a realizar el próximo sábado. Ya creo que todos tienen las indicaciones o todavía se necesita ilustrar un poco más sobre el tema. Bueno, yo creo que he sido lo más
claro con esto. Les he compartido incluso ahora en un texto que les envié. Ahí hablaba bastante sobre lo que se va a estar realizando el día sábado a las 5 en punto de la tarde, porque tenemos una hora para el evento, porque a las 6 en punto empieza el Congreso y empieza el Congreso como tal. Y el Congreso empieza el viernes, pero la tercera conferencia el sábado en las 6 de la tarde, así que a las 6 tenemos que estar terminando, Pastor Marlon. Pues hemos platicado así, entonces y ahí se va a hacer todo. Yo estuve escribiendo y si hay alguna duda podemos preguntarle en este preciso momento. Bueno, sería tener una mesa de honor que es la que va a integrar el pastor Julio, las personas que han estado participando en la coordinación de este programa, los docentes. Sería bueno que dos pastoras, aunque les puedo ayudar con eso, elaboraran un escrito para que lo leyeran, al igual dos pastores pudieran ser seleccionados para hacerlo. Sería bueno que al inicio de los grados pueda sonar el himno nacional. Es importante tener eso presente. Sí, eso está en el orden. Es lo primero. Okay. Después de la oración va el himno. Ok. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre eso? Correcto. ¿El orden? ¿Quieres los caligramas? Sí. Bien, perfecto. Siempre damos inicio con el tiempo de oración. Luego todos allí vamos, creo que como ustedes, todos tienen personas con ustedes en el evento, vamos a ver tanto los graduandos como todas las personas que van a acompañarnos en esa tarde. Creo que van a ser muchos. La toga se va a entregar el sábado de la mañana. Como el sábado de la mañana hay un evento, se entrega. Cada uno de ustedes se la lleva a casa, ya viene bien arregladito con su banda puesta, bien bonitico. Me imagino que en la noche de congreso no va a estar con la toga. Se la quita, la envuelve en su bolsa y la puede devolver porque eso hay que entregarlo para no tener que recogerlas después. Y bien, el orden allá está, como dice el pastor Marlon. Pastor Marlon, usted me habló de 4 personas. Yo siempre utilizo 2 personas. Una mujer y un hombre leen dicen unas palabras hermosas con relación a todo lo sucedido. Como tenemos una hora, viene lo que es la entrega de diplomas, la entrega de menciones de honor. La persona que está coordinando, que en este caso le he pedido el favor a usted mismo que lo haga. Ya. Y ahí sucesivamente se van dando las cositas que se han organizado. ¿Quién está contando plata ahí? Bien, ¿cuántos van a ser los graduandos? Hay un 50-49, algo así, 50-49, 52-49. Porque hay 2 que me han dicho que de pronto no vengan, pero son de Magangué, dos de Magangué, perdón. Una de la pastora Loadet y otra de una amiga del pastor Enrique Paz. La pastora Loadet no va a estar. Sí, ella sí, claro. Una líder de la iglesia de ella. Ah, ok. Bueno, no sé si los hermanos tienen alguna pregunta con respecto a los grados, alguna inquietud, algo que quisieran que se les aclarara. Bueno, entonces damos que todo está claro hasta el momento. Listo, pastor, no sé si tienen alguna nota más. No, estamos esperando lo que has preparado para hoy. Ok, bueno, vamos a entrar a nuestra última clase. Bueno, siempre es un poquito de nostalgia cuando uno dice ya es la última clase, pero bueno, todo lo que comienza termina y este curso no va a ser la excepción. Lo comenzamos y ya hoy es nuestra última clase. Esta sería la 24ª clase de este segundo ciclo del nivel avanzado en teología. Quiero comenzar haciendo un paréntesis sobre lo que a ustedes les ha parecido hasta el momento todos estos 3 niveles de teología básica, intermedia, avanzada. Quisiera escucharles si tienen alguna pregunta con respecto a esta última etapa, ¿no?, del nivel avanzado en teología. Quisiera escucharles brevemente. Vamos a hacer este paréntesis antes de entrar a nuestra exposición de la clase de hoy. A ver, les escucho.
Bueno, todos tienen la cámara activada, no los estoy viendo a todos. Buenas noches, ya me pude conectar. Ok, Carolai, bendiciones, ¿cómo estás? Bien, gracias, pastor. Bien, buenas noches a todos. Buenas noches. Bien, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, Pastor Miguel, Pastor Edward, Pastor David, Pastora Rosa, Pastora Hildren, Pastor Henry, Pastor Gumercindo, Pastor Jefferson Shara, Pastor Johnny Enríquez, Johan Palma, José Silva, Lesfi Leonor. Lesfi, quisiera conocer a Lesfi, ¿será que puede activar su cámara? No sé, ¿será que tiene problema la pastora Lesfi? Pastor Marcelo Pacheco, ¿por dónde está? Quiero verle. Pastor Julio, tiene el micrófono. Ahora sí. Se llama Candelaria Márquez. Tiene el teléfono del hijo que es Marcelo. Ah, ya Gracias pasó. gracias por el pastor Marcelo que se convierta y camine con Dios. Bueno, fíjate las cosas que pasan aquí. Sí. Pastora Marjorie Saurit. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones. Ok. Bueno, mis queridos pastores y pastoras, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Si ustedes no preguntan, yo pregunto. Ok. Entonces vamos a ver cómo les es mucho más fácil a ustedes. Bueno, pastor, yo tengo la mano levantada, pero como que no me alcanza a ver. No lo he visto, Pastor Miguel, pero bueno, puede comentarnos. Listo. Hay algo que, bueno, es una pregunta. Sucede de que usted mencionó una filosofía maniquea. Eso es más que todo referente a la guerra espiritual. Eso es totalmente, es un libro como tal, o de pronto es una palabra dicha para organizar lo que es la guerra espiritual. A ver, No tengo cámara, dice. Pastor Julio, tiene el micrófono activado. A ver, les comento. La filosofía maniquea, esa es una corriente de pensamiento que se originó en Persia. Recuerden que el pueblo de Israel estuvo bajo el yugo de los medopersas. Ellos tuvieron la influencia, los medopersas tuvieron la influencia de esta filosofía mazdeísta, que era la filosofía que cree que hay dos fuerzas en oposición en el mundo, el yin y el yang, el ayinará y el ayintot, el bien y el mal. Entonces, de allí surge este concepto de dos fuerzas que se oponen entre sí, el bien y el mal. A ese concepto de oposición de fuerzas contrarias se le conoce como el mazdeísmo. Y esto derivó posteriormente en el maniqueísmo. Y se le llama maniqueísmo precisamente porque el líder de esta corriente filosófica se llamaba Mani, el persa Mani. Entonces, cuando uno compara esta filosofía maniqueísta con las Sagradas Escrituras, notamos que no tiene base bíblica. ¿Por qué? Porque lo que el Biblia nos muestra es un soberano, que es el eterno Dios, que Él es el Pantocrátor, el que todo lo puede. O sea, no es como lo dice Mani, que hay dos fuerzas que se oponen, la fuerza del bien y la fuerza del mal. Sencillamente porque el mal, o lo que se denomina como la fuerza del mal, en representación de Satanás, de Lucifer, Belcebú o cualquiera de los nombres teológicos que se quieran usar, ha sido un ser creado. Entonces, ¿cómo es que un ser que ha sido creado pueda oponérsele al creador? O sea, pueda intentar incluso oponérsele al creador. Es imposible, porque el creador, que fue quien creó a ese ser llamado Lucifer o Belcebú, viene a ser un ser finito. El único ser infinito es el eterno, el único soberano es el eterno, el único todopoderoso es el eterno Dios. El concepto maniqueísta se fue introduciendo en la iglesia a través
de la filosofía griega, con el tema de la triparticidad del ser humano y después, posteriormente, con el concepto del dualismo, que son precisamente el concepto de dos fuerzas, duales, dos fuerzas que se oponen. Este concepto entró a la iglesia a finales del siglo, a finales del siglo I y principio del siglo II. Eso derivó más tarde, ya en la Edad Media Alta y posteriormente en la Edad Media Baja, deriva en lo que se conoció como el concepto de guerra espiritual, que entró con mayor fuerza por medio de Estados Unidos. Y esto llega a Puerto Rico, de Puerto Rico salta acá a nuestros territorios, que es que tenemos que luchar y vencer a Satanás, y que tenemos que luchar y vencer a los demonios. Pero cuando leemos la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, Pablo dice que las fuerzas del mal fueron destruidas, fueron derrotadas. Cristo triunfó sobre ellas en la cruz. Entonces, el concepto de guerra espiritual de esas dos fuerzas no tiene base bíblica. Le señalaba en la clase anterior que cuando hablamos de la guerra espiritual, la palabra estrateuomai, que es la palabra guerra espiritual, estrateuomai, esta palabra lo que quiere decir es que la verdadera guerra espiritual es la guerra de las razones. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla en Efesios capítulo 6, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, está hablando de los arcón. Los arcón son estructuras de pensamiento que dominan a una sociedad en particular. ¿Cómo se domina el pensamiento de una persona? A través de las filosofías. Las filosofías son las que van determinando la conducta o el comportamiento que sigue una sociedad determinada. Por ejemplo, les hablo de estas ideologías que están hoy en día en boga. La ideología de género. Esta ideología de género, ¿dónde nace? Nace en la escuela de Frankfurt, Alemania, a través de estos filósofos de Frankfurt. Todos ellos, sin excepción, ellos se enfocaron en este tipo de formas de pensamiento que van estructurando el comportamiento de una sociedad. Entonces el apóstol Pablo dice, las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Lo cual el apóstol Pablo está diciendo que la guerra espiritual es la guerra de las razones, y la guerra de las razones es que a través de argumentos más sólidos, más sustentados, vamos a derribar ese tipo de conceptos o de filosofías huecas, como las llama el apóstol Pablo. De allí la importancia de que nosotros nos preparemos teológicamente, argumentativamente, para derribar ese tipo de filosofías. Esto no lo vamos a derribar simplemente con ayunar y orar. Esos son ejercicios espirituales válidos. Yo no digo que no se deba hacer, yo los hago. Pero ayunar y orar como ejercicios espirituales lo que nos van a hacer es que nos van a fortalecer a nosotros, entre comillas lo diría, nuestros músculos espirituales. Pero lo que va a derribar estos argumentos contrarios a la ley de Dios son los argumentos más sólidos, lo que son las tesis o las grandes tesis de Dios. En ese sentido, el maniqueísmo como corriente filosófica debe ser contrarrestada, y por lo tanto el concepto de que la guerra espiritual es contra el diablo y los demonios, eso también hay que combatirlo, porque eso es quitar el foco de atención de donde debe estar y colocarlo donde no debe estar. Satanás y los demonios no son el centro de la guerra espiritual, porque el que los podía vencer, el que los podía enfrentar y los venció fue Cristo. Ok, no sé, Pastor Miguel, si tiene algo más que añadir. Pastor Marlon, disculpa, perdón, Pastor Miguel. O sea, yo creo una cosa y estoy de acuerdo en lo que estás enseñando, pero también hay que entender, o sea, que esto es un concepto equívoco que tenemos con relación a que Dios no te impugna con nadie. Dios no tiene que pelear con un pseudo gobernante, con alguien que él creó. Y es imposible que yo pueda coger a mi niño
de 5 años y formar un conflicto con él. No tiene, yo tengo la autoridad, Dios tiene autoridad. Por encima de Dios no está nadie. Es que el asunto espiritual, el mismo Señor fue llevado por el Espíritu al desierto. Y tú compartiste la semana pasada que fue tentado, fue llevado para ser tentado. Lo deshizo con la palabra. Y ese es el poder que tenemos en la palabra de Dios. Pero cuando dice, hay textos como Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Él huirá de vosotros. Ahora, el asunto no es de Dios contra las tinieblas, y la guerra espiritual es una expresión que no me gusta, pero no podemos ignorar las maquinaciones del diablo, que es... ¿Alguien tiene teléfono? ¿Alguien tiene un micrófono abierto que me está? Bien. Bien, entonces, dice Pedro, primera de Pedro 5, 8 y 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sabemos lo que eso quiere decir, es un león sin muelas, sin nada. Ahora bien, entendamos esto. Oye, esto que es importante. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y revistamos de la armadura y vistámonos las armas de la luz. Yo creo una cosa y estoy convencido de esto, que Dios no tiene conflicto con nadie. ¿Con quién puede tener conflicto con Dios? Nadie. Autor de todas las cosas. El asunto somos nosotros. El asunto somos nosotros. El ataque, que más que todo es en nuestra cabeza, ¿ya? En nuestra forma de pensar y muchas veces con nosotros mismos. Pero no podemos ignorar que hay un enemigo espiritual, el cual quiere por todos los medios querer destruir nuestra vida, que está condenado, que está sentenciado, sabe lo que tiene, pero él sabe lo que hace también con relación al ser humano. Ya, es cuestión nuestra también. Continúe, Pastor Marlon. Ok, mire, si podemos decir que la única arma que tiene Satanás, vamos a decirlo en esta forma, es la mentira. Él es el padre de toda mentira. Pero del resto Cristo lo despojó, de todos sus poderes Cristo lo despojó. Satanás no tiene nada contra nosotros, absolutamente nada, porque nosotros tenemos una cobertura, una protección, un cerco de protección. Entonces, todo lo que nosotros desconozcamos de las Escrituras con respecto a Él y con respecto a sus planes, nosotros le damos a Él ventaja sobre nosotros. El apóstol Pablo lo dice claramente en Efesios. Dice, no le proveas ninguna oportunidad a Satanás. ¿Cómo yo le puedo proveer oportunidad o ventaja a Satanás en aquello que yo ignoro de las Escrituras? Si yo conozco las Escrituras, me va a beneficiar a mí en particular porque me hace libre. Me hace libre del engaño, me hace libre de toda influencia, de temores, me libera de sentimientos de culpa. De todo eso me libera. Pero Satanás no tiene ya poder sobre mi vida, en lo absoluto. Pero si yo desconozco, como dice el apóstol Pablo, sus artimañas, sus maquinaciones, yo le doy ventaja a él sobre mi vida. Recuerden que la peor tiniebla es la ignorancia. Si yo ignoro, permanezco en tiniebla y él me va a engañar y me va a hacer creer cosas que Dios en su palabra ha dicho, pero él las tergiversa para que yo crea esa tergiversación y así me induce por el mal camino. Recuerden, Adán y Eva en el huerto de Edén eran personas perfectas. Sin embargo, ellos desconocieron adrede el mandamiento del Eterno. Les digo, no coman de ese árbol. Sin embargo, a pesar de que estaba el mandamiento, ellos voluntariamente pasan por alto el mandamiento del Eterno, le creen a la mentira de Satanás y le dieron ventaja a Satanás. A ese aspecto es que el apóstol Pablo dice, no ignores sus maquinaciones. En la medida en que tú tienes claridad acerca de la obra de Cristo en la cruz a tu favor y de lo que Cristo hizo sobre las fuerzas del mal, entonces tú permaneces en libertad y no te va a engañar en lo absoluto. Nunca te va a engañar. Pero tienes que permanecer en la verdad. El problema es que no permanezcas en la verdad. Si tú no permaneces en la verdad, ahora, la verdad es lo que el Eterno ha revelado en su palabra. La verdad no es subjetiva.
Todo el que piense que la verdad es subjetiva está propenso al error. La verdad es objetiva y se centra en una única realidad, en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si yo centro mi vida allí, en lo que Cristo hizo a mi favor y en lo que hizo Cristo en contra de las fuerzas del mal, yo soy libre. Y Satanás no tiene nada en mi vida ni en la vida de mi familia. Ese es el punto al que yo quiero enfatizar con respecto al tema de la guerra espiritual. Yo creo, Pastor Marlon, es una última clase, ¿cierto? Y para mí la participación de todos hoy sería muy especial, que Bueno, podamos aportar sería bueno que lo aprovecharan. Y el Pastor Marlon está dando la oportunidad. Ahora, estoy de acuerdo, ¿cierto? Estamos frente a un subgobernante y Jesús lo dijo, ahora viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Nada tiene en mí, yo la tengo clara. Cuando soy consciente de lo que la palabra y conozco la palabra, no tengo nada que temer, nada tiene en mí, no tiene ningún poder sobre mí, sobre ningún cristiano tiene ningún poder. Cristiano, porque recuerde que hay creación de Dios y hijo de Dios. Ya. Ahora estamos hablando a hombres y mujeres de Dios. Pero si vuelvo a insistir, en Génesis capítulo 3 muestra la serpiente a Satanás tentando al ser humano, tentándolo, porque no sé cuál fue la forma como Adán le transmitió a Eva la palabra que Dios había dicho a Adán. Y sencillamente vemos a una... ¿Y qué causó eso, Pastor Marlon? No podemos ignorar, causó la caída del hombre. Y fue producto del ataque de las tinieblas contra el ser humano. Luego aparece Cristo, que es el postrer Adán, le da en la cabeza y le da toda autoridad a la iglesia. Y nosotros tenemos la autoridad, nosotros como cristianos, como hombres de Dios que somos, tenemos la autoridad en Cristo para deshacer, ya está deshecha, ya está inoperante. Y por eso Satanás no tiene nada en ti. Pero recuerda que es una persona sentenciada, una persona con un dictamen encima, pero que está buscando llevarse a la mayor cantidad de personas con el engaño al lugar donde él está destinado. El único arma que tiene Satanás, nuevamente, es la mentira, es el engaño. Es un arma. Y cuando tú desconoces la verdad, le das ventaja para engañarte. Si tú conoces la verdad te blinda de ser engañado. Fíjate, el texto que citaba el pastor ahora de Santiago, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. El apóstol utiliza la palabra para devorar, no quiere decir que se lo va a comer a pedacitos. No, la palabra devorar, la palabra en griego es katapino. Kata es una preposición. Las preposiciones en griego direccionan los verbos. Toda preposición en griego da dirección a los verbos. Entonces la preposición kata es hacia abajo. Es hacia abajo, es de arriba hacia abajo. Eso es kata. Quiere decir que es una presión que se ejerce. Katapino es presionar hacia abajo. El sentido de katapino, que es el término devorar, que aparece en el texto griego, es desanimar, es extenuar las fuerzas emocionales y mentales del creyente. Cuando una persona está bajo opresión emocional, opresión mental o fatiga mental, crea un desánimo, crea una debilidad emocional. ¿Y sabe qué es lo que pasa con las personas que son débiles emocionalmente? Que son muy susceptibles a varias cosas. Son susceptibles a pensar las cosas incorrectas. Son susceptibles a sentir las cosas incorrectas. Son susceptibles a buscar las conversaciones o las amistades o los lugares incorrectos. Satanás sabe eso. Y no es porque él sea un psicólogo, simplemente es que ese ser tiene conocimiento y él lo sabe. Mire, las personas que están desanimadas son personas que se desenfocan en la vida. De por sí que el apóstol Santiago dice que una persona desanimada difícilmente sale adelante en la vida. Por eso él enfatiza, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
Claro, cuando una persona está pasando por diversas pruebas, la tendencia es a desanimarse, a encerrarse en el cuarto, a aislarse, que no quiere hablar con nadie. Pero el apóstol Pablo, el apóstol Santiago dice, mira,